Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando con el curso de Ley de Coulomb y campo eléctrico, en este video explicaré cómo es el movimiento que describen partículas cargadas al ingresar en una región donde hay un campo eléctrico. Cuando una partícula ingresa en una región donde hay un campo eléctrico, la trayectoria que ésta seguirá será consecuencia de la fuerza que ejerce el campo. Por lo tanto, inicialmente hay que comprender cómo actúa la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una partícula cargada en movimiento y cómo actúa la fuerza eléctrica. Si recordamos el ejemplo del campo eléctrico generado por una carga fuente, el cual se explicó en el vídeo de campo eléctrico, el cual dejaré su link abajo en la descripción de este video, se entendió que el campo eléctrico generado en cualquier punto alrededor de la carga fuente se calcula por medio de esta expresión, en donde R es la distancia desde la carga fuente hasta el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico. Pero si se coloca una carga Q sub 0, ¿cómo será la fuerza que ejerce este campo sobre esta carga de prueba? El concepto de campo eléctrico indica que el campo será igual al cociente de la fuerza eléctrica y el valor de esta carga de prueba. Y la fuerza eléctrica será la fuerza que ejerce esta carga fuente sobre esta carga de prueba. Si se despeja la fuerza eléctrica de esta expresión, se tendría que la fuerza eléctrica es igual al producto del campo eléctrico por el valor de la carga de prueba Q sub 0. Y esta sería la fuerza eléctrica, es decir, la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre esta carga de prueba. Y ahora surge la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tendrá la fuerza eléctrica? Para comprender esto, imaginemos una partícula cargada en movimiento ingresando en una región donde hay un campo eléctrico. Experimentalmente se ha demostrado que la fuerza eléctrica tendrá el mismo sentido que las líneas de campo eléctrico si esta carga de prueba es positiva. Y si la carga es negativa, la fuerza eléctrica irá en sentido contrario a las líneas de campo eléctrico. Esta es la expresión con la que se calcula la fuerza eléctrica y la podemos relacionar con la segunda ley de Newton, y al hacerlo podremos obtener una expresión para calcular la aceleración de esta partícula cargada en movimiento. Si se igualan estas dos ecuaciones, ya que en este caso la fuerza aplicada es la fuerza eléctrica, entonces Q por E será igual a masa por aceleración, y al despejar la aceleración se tendría esta expresión. Ahora vamos a estudiar la trayectoria que seguirá la partícula luego que se aplica la fuerza eléctrica. ¿Qué movimiento describe la partícula dentro del campo eléctrico? Esto dependerá del ángulo alfa que formen la velocidad inicial de la partícula y el campo eléctrico. En este vídeo se explicará el movimiento de la partícula en tres casos distintos. Caso número 1. Velocidad paralela al campo eléctrico. Aquí tenemos el caso número 1, como indica la figura, es un caso en donde la velocidad que tiene la partícula, la velocidad con la que ella ingresa al campo eléctrico, es una velocidad paralela a estas líneas de campo eléctrico, es decir, el ángulo que forman esta velocidad inicial y el campo eléctrico o es 0 grados o 180 grados. En este caso, la partícula describirá un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, en este caso se podrán utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son estas tres fórmulas cinemáticas que estoy colocando acá, tomando en cuenta que la aceleración de esta partícula se puede calcular por esta expresión que acabo de obtener del análisis anterior. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle manito arriba y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Caso 2. Velocidad perpendicular al campo eléctrico. Imaginemos una región en donde hay un campo eléctrico e imaginemos que la partícula que ingresa tiene una velocidad que es perpendicular a estas líneas de campo eléctrico. La partícula ingresa con una trayectoria perpendicular a estas líneas de campo eléctrico. En este caso, cuando se aplique la fuerza eléctrica, ya que como se indicó, la fuerza eléctrica, en este caso como la carga es positiva, tendrá el mismo sentido que las líneas del campo eléctrico, la partícula va a describir
un movimiento en dos dimensiones, un movimiento semiparabólico. Ella va a recorrer una distancia en el eje X y una distancia en el eje Y. En el eje X, la partícula tendrá un movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto, la velocidad se mantendrá constante en el eje X y la distancia que ella pueda recorrer en el eje X se calculará por medio de esta fórmula, la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y, la partícula tendrá un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tomando en cuenta que la componente de la velocidad inicial en el eje Y es nula, es cero, ya que como observamos la partícula al ingresar en la región del campo eléctrico, ella tiene una velocidad que tiene componente únicamente en el eje X. Y utilizando las fórmulas cinemáticas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tomando la condición de que la componente en Y inicial es cero, estas serían las fórmulas que se pueden utilizar para calcular la componente de la velocidad en Y, al igual que la distancia que recorre esta partícula en el eje Y. Y recordemos que la aceleración se puede calcular por esta fórmula. Importante mencionar que en esta fórmula ya no se coloca, en el caso de Q, ya no se coloca Q sub 0, que era el estudio de la carga de prueba. En general se coloca la letra Q para indicar que esa es la carga de la partícula que se está moviendo. Caso 3, ángulo alfa distinto de 0 y distinto de 90 grados. Este caso sería lo siguiente. Imaginemos una región donde hay un campo eléctrico, como vemos acá en la figura, un campo eléctrico que tiene dirección Y negativo, e imaginemos que en esta región ingresa una partícula positiva que tiene una velocidad que, como se observa en la figura, tiene un ángulo distinto de 0 y de 90 grados con respecto a las líneas de campo eléctrico. En este caso, cuando se aplica la fuerza eléctrica, va a generar que esta partícula tenga un movimiento parabólico, un movimiento en dos dimensiones, donde va a recorrer una distancia en el eje X y una distancia en el eje Y. En el movimiento parabólico, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Y en este caso, la componente en X de la velocidad inicial será igual al módulo de esta velocidad inicial por el coseno de θ, en donde θ es el ángulo que forma esa velocidad con el eje X. Y esta fórmula que tenemos acá sería para calcular la distancia en cualquier instante de tiempo t, tomando en cuenta la componente en X de la velocidad inicial. En el eje Y, la partícula tendrá un movimiento rectilíneo uniformemente variado y la componente Y de la velocidad será igual al módulo de la velocidad inicial por el seno de θ. Y estas serían las fórmulas en esencia de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y, tomando en cuenta en este caso a la componente en Y de la velocidad inicial, ya que en este caso es distinto de cero. Importante mencionar que estas son las fórmulas más esenciales, las fórmulas cinemáticas para el movimiento rectilíneo uniformemente variado en lo que es el movimiento parabólico, pero también tenemos otras fórmulas como lo sería el tiempo máximo, el tiempo en el que esta partícula alcance su altura máxima, lo que es la fórmula para el alcance, pero estas son fórmulas básicas que ya se encuentran en diversos libros de secundaria. Y recordemos que la aceleración se calculará por medio de esta ecuación. Y este sería el vídeo. Espero les haya gustado. Hasta luego.